Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 49, la cual contiene una clase que trata sobre los elementos utilizados en los apuntalamientos y de los tipos de apuntalamientos que vamos a realizar en función de la parte constructiva la cual queremos apuntalar. En esta clase veremos con todo detalle los elementos auxiliares en los apuntalamientos, viendo su definición, características y uso de los siguientes elementos auxiliares, como son las agujas, muletillas, ejiones, bridas. Veremos cómo se realizan el embriado de tablones y su normativa respecto al mismo. Veremos lo que son los clavos y los clavos bellotes. También veremos otras clasificaciones de clavos en función de su tamaño. Veremos las ménsulas, que son, para qué se utilizan, cómo se utilizan. Veremos las cuñas, ¿vale? Como su importancia en los apuntalamientos. Veremos cómo se realiza el ajuste. Veremos en qué parte se posicionan. Después, una vez que ya tengamos claro todos los elementos que podemos utilizar en los apuntalamientos, en esta clase vimos elementos auxiliares, en la clase anterior vimos elementos horizontales, verticales e inclinados, y una vez que ya tenemos una idea de todos los elementos de los apuntalamientos, pasaríamos a ver en esta clase los tipos de apuntalamientos que podemos realizar en función de la parte constructiva a la cual queremos apuntalar. Veremos los apuntalamientos que podemos realizar en las zanjas, viendo lo que es entibar o entibación y viendo las diferentes clasificaciones de entibaciones que podemos realizar, cómo se usan, cuándo se usan. También veremos los apuntalamientos sobre o de cimentaciones, en las cuales estudiaremos cuáles son los objetivos, principios y aspectos a tener en cuenta, para así explicar cómo vamos a construir este tipo de apuntalamientos, y también daremos unas anotaciones sobre las precauciones que hay que tener a la hora de apuntalar, en este caso las cimentaciones. También veremos los apuntalamientos que haremos sobre los pilares o en los pilares. En este caso también veremos cuáles son los principios y aspectos a tener en cuenta, y luego también veremos los tipos de apuntalamientos que podemos hacer y las partes de las cuales estos suelen estar compuestos. También veremos cómo vamos a estabilizar o ajustar las bases de sus apuntalamientos. Veremos también apuntalamientos de muros. En este caso habrá que hacer un estudio previo de de las lesiones que pueden tener los muros y de los tipos de muros que nos podemos encontrar, para, a raíz de esa explicación, poder explicar los diferentes tipos de apuntalamientos que podemos hacer en los muros. Tornapuntas en simple, en abanico, en paralelo, en jineta, acodamiento de muros, todo esto se explica en detalle en la clase. Veremos también los apuntalamientos de vigas, forjados y voladizos. Lo veremos por separado, aunque se parecen mucho unos a otros, aunque hay diferencias entre unos apuntalamientos y otros. Veremos la construcción, las características y de las partes de las cuales se suele componer cada uno de estos apuntalamientos. Veremos también los apuntalamientos que vamos a realizar o que podemos realizar sobre los huecos. Veremos primero la importancia que tienen los huecos en las fachadas, para después decir o explicar cómo vamos a apuntalarlo en función de su tamaño y de su forma. También veremos lo que es el recercado doble, cómo se realiza y cuándo se realiza. Veremos los apuntalamientos de arcos y bóvedas, explicaremos lo que son las cimbras, definiremos lo que es, diremos las partes de las que se compone y veremos cuándo se usan estas. También veremos los apuntalamientos de cubiertas, dando algunas anotaciones básicas que hay que tener en cuenta a la hora de prever una lesión en la cubierta. A continuación vamos a pasar a ver el pequeño fragmento de la clase que trata sobre agujas y muletillas, en las cuales veremos qué son cada una de ellas, cómo se construyen o cómo se forman las mismas, y veremos también las diferencias entre ambas. Las agujas y las muletillas. Ya lo hemos introducido antes y ahora vamos a dar algunas anotaciones más. Las agujas ya vimos que son elementos que atraviesan tanto los elementos de apuntalamiento y se introducen en o en parte de los muros, ¿vale? Con ello que creamos una unión más estable de lo que es, por ejemplo, en este caso, una zapata mural con su muro. Generamos una unión entre el elemento de apuntalamiento y los elementos constructivos. Las muletillas van a tener una función parecida, también varía, porque a veces sí que actúa de tope
de los deslizamientos de las tornapuntas y de los jabalcones. Pero la diferencia fundamental de la muletilla es que en este caso no atraviesan elementos del apuntalamiento y se adosan o se encajan en los muros. Y de esta manera pues puede tener una función de evitar deslizamientos de elementos de apuntalamiento, ¿vale? Como por ejemplo, si nos fijamos en este caso, tenemos una tornapunta que en este caso la muletilla pues está conteniendo el deslizamiento de esta tornapunta y a la vez pues creando una unión entre el elemento constructivo y el elemento de apuntalamiento. Las muletillas pueden tener diferentes formas en función del corte que se precise, en función de la forma o del corte que se le haya dado a la tornapunta a la cual va a transmitir las cargas. Como dato decir que, bueno, se tiene como referencia que una muletilla debería introducirse en un muro pues un tercio de su espesor, ¿vale? Una tercera parte, si nosotros dividimos el muro en tres, pues una tercera parte de ese muro sería lo que entraría dentro, lo que encajaría dentro de lo que entraría dentro de la muletilla dentro de ese muro. Vale, bueno, aquí vemos en la imagen que hemos visto antes, estos son muletillas. Y aquí estaría la aguja. La hemos visto en otra clase, por lo tanto tampoco me voy a parar demasiado en explicarlo, ¿no? Muletillas, las que estoy indicando, y una aguja que atraviesa el elemento de apuntalamiento y parte del muro sería una aguja.